Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Vic Martínez, pastor de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey, Nuevo León, y es un placer para mí saludarle hoy lunes 20 de diciembre del 2021. Gracias a Dios por la bendición y la oportunidad que Él nos da de poder estudiar su palabra a través ahora de la historia de la Navidad. Hoy estaremos iniciando una nueva serie durante esta semana, la historia de Zacarías y de Elizabeth. Vamos a estudiarla esta semana, cómo el Señor hizo una obra muy, muy bonita, muy, muy hermosa, en este caso en la vida de Zacarías, en la vida de Elizabeth, con el anunciamiento, en este caso de Juan el Bautista. Así es que vamos a estudiar este pasaje, la bendición de la más hermosa historia y cómo vivirla. Vamos a ver cómo vamos a vivirla y vamos a estar estudiándola esta semana. Les saludo con mucho gusto, les saludo con mucho gozo. No les saludo de uno por uno porque, bueno, pues como usted está dando cuenta, este programa fue previamente grabado para facilitar algunas actividades, algunas logísticas que tenemos con motivo de estas fiestas decembrinas. Así es que muchas gracias, hermanos, por este tiempo, por este día que estamos juntos, y vamos a darle gracias a Dios por un nuevo día, una nueva semana que Dios nos permite. Ayer fue una bendición escuchar al coro de nuestra iglesia, alabar a nuestro Dios y también el mensaje, y hoy nos gozamos también en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Muy bien, pues vayamos allá a la escritura. Le decía, vamos a abrir nuestra Biblia en este pasaje, capítulo 1, versículos 5 al 25. 5 al 25 del Evangelio de Lucas, 5 al 25. Hoy solamente leeremos los versículos del 5 al 9. 5 al 9 solamente leeremos porque hasta ahí vamos a estudiar en esta hora. Voy a dar lectura entonces. Lucas 1 del 5 al 9. Dice la palabra de Dios: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos, ponga atención en esto, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo. Nótese cómo la narrativa dice pero, no tenían hijos. O sea, nos habla muy bien de ellos por un lado, y después nos dice, pero no tenían hijo, ¿verdad? Bueno, pues ni modo en este caso. Y bueno, seguimos adelante, seguimos leyendo, dice la palabra de Dios. Estamos en el versículo 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció, versículo 8, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Aquí vemos una diosidencia, le tocó en suerte, echaban suertes los sacerdotes para ver a cuál le tocaba entrar en el lugar santísimo. Y la suerte cayó sobre Zacarías, una diosidencia. Eso fue una diosidencia por todo lo que viene más adelante. Así es que hasta ahí vamos a leer y vamos a estudiar esta porción en esta hora. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das. Háblanos a través de tu palabra y que hoy podamos tener enseñanza rica y plena para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Mire, existen muchas maneras de celebrar la Navidad. Las tradiciones cambian incluso de un país a otro, de un país a otro. Incluso países vecinos pueden cambiar de una ciudad a otra, y también es algo tan familiar, y de una familia a otra también puede cambiar. Sin embargo, en vista de que la Navidad es mucho más que una fecha y costumbres que la envuelven, podemos buscar en la palabra algunas ideas para experimentarla más allá de la tradición. Se trata de la más hermosa historia. La Navidad es el nacimiento del Salvador y la confirmación de nuestra esperanza. El Evangelio de Lucas es el que nos cuenta los detalles de la infancia del Señor. Y la razón es muy sencilla. Lucas investigó con diligencia. Así nos dice en su introducción, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Dice el capítulo 1, versículo 3, es lo que dice. Así es que el Evangelio de Lucas, Lucas lo hace de una manera diligente, a detalle. Nos lo dice en su introducción. Y
Una de las personas a las que tuvo cerca para entrevistar fue María, la madre del Señor, probablemente al mismísimo, a la misma Elizabeth, a Zacarías, no lo sabemos, pero bueno, todos estos estaban ahí. Lucas estuvo junto con María sobre todo, y lo vemos en Hechos, capítulo 1, 14, cuando dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, Lucas tuvo acceso de primera mano a la fuente, en este caso a María, una de ellas. Lucas es el que escribe el libro de los Hechos. Así que cuando nos topamos con este libro, con los eventos de la primera Navidad, estamos muy de cerca del corazón de las personas que lo vivieron. En este caso estamos cerca de una familia. En este caso estamos ante la breve descripción del mundo antes de la llegada del Señor. Se trata de la vivencia de una familia que esperaba al Mesías. En este caso Elizabeth, Zacarías, eran diligentes delante del Señor, piadosos, y estaban esperando al Mesías prometido, al nacimiento de alguien que se convertiría en el precursor del ministerio del Señor. En este caso, esta familia es la familia de Juan el Bautista. Penetremos a fondo y a profundidad este bendito evangelio y experimentemos la más hermosa historia, y más allá de las tradiciones particulares de cada familia, ciudad, etcétera, etcétera, incluyamos estas cosas en nuestra vida. Primera enseñanza que vamos a ver el día de hoy, y con ella algunas más, pero hoy la enseñanza de este pasaje es la siguiente. De esta historia, lo que nos enseña Zacarías y Elizabeth, la historia de Zacarías y Elizabeth nos enseña, primero que nada, número uno, nos enseña lo siguiente: vivamos la historia de la Navidad, el nacimiento de Jesús en nuestro corazón. Vivamos la historia de la Navidad cada día de nuestra vida. Mire, estos versículos de los que hablamos nos dicen varias cosas. Hay en este mundo, ¿verdad? Hay una frase, vive el momento, se usa a menudo para referirse a una vivencia superficial o irresponsable, pero en el contexto de este pasaje, vivir el momento significa ser responsable con nuestro tiempo, con nuestro espacio. Zacarías vivió el momento y se encontró en el vértice de la voluntad de Dios para su vida. Debemos decir que Zacarías y su mujer vivían bajo lo que él llamaba afrenta por no tener hijos, y incluso ya en este caso, lo vemos más adelante, siendo ya viejos. En aquel entonces, y aún incluso en nuestros días, la esterilidad era sinónimo de que algo malo había en la pareja. Era sinónimo de que la mano de Dios no estaba con ellos. Era sinónimo de que algo malo habían hecho, algo estaba pasando, de que Dios los había castigado. Eso era sinónimo, la esterilidad. Pero oiga, vemos a Zacarías y Elizabeth, finísimas personas, y sobre todo esperaban la llegada del Mesías. Pero la esterilidad era sinónimo de que algo malo había en la pareja. Dios no estaba con ellos, era lo que significaba. Recuerde usted a Agar, afrentaba a Rebeca, o el caso muy particular de Elcana y sus dos mujeres, Ana y Penina. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Dice de la siguiente manera: hubo un varón de Remataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jerojoam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Una vez más, vemos esta idea, ¿verdad? Pero Jehová no le había dado hijos. Y su rival la irritaba, enojándola e entristeciéndola. ¿Quién? Penina, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Es decir, era una afrenta no tener hijos. La esterilidad era una afrenta. Y eso era lo que le decía aquella mujer: no tienes hijos. Y dice que así hacía cada año. Cuando se iba a la casa de Jehová, la irritaba así todos los años. Cuando iban a la casa de Dios, todos los años la irritaba porque no tenías hijos. Era como decirle: ¿a qué vas? ¿Para qué vas a la casa de Dios? ¿A qué vas a pedir sacrificio? No tienes hijos. ¿De qué sirve? No sirve de nada. Eres estéril. ¿Se imagina esta afrenta? Estar ahí escuchando, en este caso Ana, a Penina a cada rato. Y Ana lloraba.
y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Penina denigraba a Ana por la simple razón de no tener hijos. Era una afrenta que ella tenía que cargar. Es como si le estuviera diciendo: Dios sí está conmigo y contigo no está. En otras palabras, incluso tal vez significaría: yo soy mejor que tú. Delante de Dios yo soy mejor que tú. Dios me prefiere a mí antes que a ti porque yo sí tengo hijos y tú no. En el caso que nos ocupa específicamente para Zacarías, esto de Ana y Elcana lo pongo como un ejemplo de la afrenta que significaba la esterilidad. Pero en el caso que nos ocupa, Zacarías como sacerdote era una afrenta doble. Imagínense esto: no solo no tener hijos, sino que el pueblo podría ver que Dios no estaba con él, al no cumplir con el hecho de tener descendencia. Y por lo tanto, si Dios no estaba con él, ¿cómo iba a poder realizar su función sacerdotal? Es decir, ¿cómo podía ser el mediador, sacerdote en este caso? Su función sacerdotal estaba en tela de duda. Realmente había sobre aquella pareja, aquellos dos seres, en este caso Zacarías y Elizabeth, había una afrenta, había un sufrimiento. Sin embargo, he aquí esto hermoso y maravilloso: no se dedicaron a sufrir la vida y a lamentarse día y noche por lo que no tenían. Dice este pasaje: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran justos, andaban irreprensibles, andaban en las ordenanzas del Señor, servían al Señor. ¡Qué cosa más interesante y más hermosa! Ellos no estuvieron lamentando su pérdida. En el caso de Zacarías no dijo: no, Señor, pues no me das hijos, no, entonces yo ya no te sirvo. Yo ya no voy a servirte, ya no voy a ser más tu sacerdote, yo ya no voy a hacer esto. ¿Cómo no me das hijos? ¿De qué se trata? No, al contrario, ellos servían de una manera hermosa al Señor. No se dedicaron a sufrir la vida. No se dedicaron a lamentarse cada día y noche por lo que no tenían, en este caso un hijo. Si lo hubieran hecho así, la oportunidad de vivir y la oportunidad de servir al Señor se les hubiera escapado. Se les hubiera escapado por completo, hermanos míos. Mire, estamos aquí y Dios ha permitido que estemos aquí en este momento para vivir el propósito que Dios nos ha puesto, a pesar de afrentas, a pesar de carencias, a pesar de adversidades, a pesar de circunstancias difíciles, a pesar de una pandemia, a pesar del desgaste, a pesar de lo que sea. Dios nos ha puesto en el lugar correcto, en el momento preciso, para que cumplamos con su voluntad. Zacarías y Elizabeth tenían un propósito tan hermoso y maravilloso que cumplir. Todo ese tiempo de espera, porque ya eran viejos, ¿no? Traté de estudiar, de investigar la edad. Algunos hablan de más de 80 años, más o menos, algo así. Oiga, independientemente de eso, todo el tiempo de espera habría valido la pena. ¿Sabe por qué? Porque ahora iban a llegar a ser los padres de Juan el Bautista, la trompeta, la voz que clama en el desierto, el que preparaba el camino del Mesías, del Señor. Así es que valió la pena esa afrenta, ese tiempo, esa espera. Por supuesto que sí. Así es que, hermanos míos, si estamos aquí y en este momento somos parte de una familia determinada, somos parte de un pueblo, vivimos en una ciudad de este mundo y algo nos toca hacer como tales. A pesar de toda circunstancia adversa y difícil, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Mire, tenemos dos caminos. Podemos lamentarnos de una y mil cosas. Podemos sufrir hasta el cansancio y con razón. Podemos morir cada día anticipadamente y será justificable, ¿eh? Porque hay ocasiones en que sí tenemos razón para estar molestos, enojados con la vida. Por supuesto que hay ocasiones que tenemos razón. Pero sabe, tenemos otra opción. Dice la Escritura que Zacarías y Elizabeth esperaban la venida del Señor. Esperaban la venida del Señor. Es interesante cómo esto es algo que podemos ver. Tenían esperanza. Tenían esperanza. Así es que, hermanos míos, tenemos dos caminos. Podemos lamentarnos, quejarnos, justificarnos, o podemos vivir el tiempo que nos ha tocado, hacer lo que nos toca hacer y convertirnos así en el instrumento de Dios por medio de los cuales Él
realiza sus planes en nosotros. Ahora, ¿cuál cree usted que de estos dos caminos es el más fácil? No, mejor justificarnos, etcétera, etcétera, justificarnos, echarle la culpa a otros. Somos buenos para culpar a los demás de lo que nos pasa a nosotros. No, es que no me salió por esto, no, es que el otro tiene la culpa, etcétera. Somos buenos para culpar a otros, ¿eh? ¿Cuál camino será más fácil? O el hecho de hacerse cargo y de convertir las afrentas en victorias en el nombre del Señor y tomar de la mano a nuestro Dios y caminar por eso. ¿Cuál cree que usted sea más fácil? ¿Quiere que le diga la verdad? Si usted dijo que es más fácil el justificarse y todo eso, discúlpeme, pero está muy equivocado. Este es el más difícil, porque al final de cuentas, no nos lleva a la vida y a vivir el camino que Dios quiere. Si me dice que es más fácil el camino del lamento, la queja, el culpar a otros, si usted me dice que este camino es más fácil, quiero decirle que está equivocado. Este camino es el más complicado, porque no nos lleva a la plenitud de la vida. Sin embargo, el camino que nos lleva a cumplir con los propósitos de Dios tal vez cueste más esfuerzo, trabajo, dedicación y sacrificio, entrega a nuestro Dios, pero es el camino que Dios nos ha puesto a recorrer, sin importar las afrentas y tribulaciones. Los sacerdotes les amarraban en el pie un mecate. Cuando entraban al lugar santísimo, algunos llegaron a morir y después ¿cómo lo sacaban? Así es que les agarraron un mecate, alguna campanita para que siguiera sonando. Zacarías siguió cumpliendo con la misión de Dios. Siguió yendo delante de Dios a servir y le tocó por la gracia de Dios entrar al lugar santísimo y en ese lugar escuchar la voz de Dios mismo. Él siguió caminando a pesar de la afrenta que llevaba. Así es que esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Enseñanzas, dejemos de buscar culpables y busquemos mejor a quién amar. Dejemos de buscar culpables y mejor busquemos a quién amar. Podemos decirlos, para los que toman nota y enumeran, primera enseñanza de este primer punto, dejemos de buscar culpables y busquemos a quién amar. Como ya dijimos, buscar culpables puede ser el camino más fácil y con el que nos autojustificamos y entramos en una autosatisfacción. Sin embargo, termina siendo el camino más difícil y más duro porque no nos lleva al crecimiento ni a la autoevaluación. Mejor busquemos a quién amar. Mejor busquemos cómo amar en vez de buscar culpables, responsables. Hagámonos responsables mejor nosotros. No solamente de nuestra vida, sino también de nuestras actividades, emociones, de todo. Seamos responsables. Segundo, dejemos de buscar los estorbos del pasado y proyectémonos a las metas del futuro, a los planes y proyectos que Dios tiene por delante. Todos y cada uno de nosotros tenemos algo que nos puede anclar a un pasado, sin dejarnos avanzar hacia el futuro. Es una ancla ese pasado en ocasiones. Mañana lo estaremos viendo en la vida de Zacarías. Él no creyó lo que iba a pasar. Aunque un ángel mismo del Señor se le apareció hello, Zacarías, un ángel mismo. Está en el lugar santísimo y ahí se le aparece un ángel del Señor y le dice lo que va a pasar y no le cree. Oiga, eso sí es ser muy Víctor Martínez insignia, ¿eh? Zacarías es igual, o nos parecemos a él, ¿no es cierto? Él no creyó que lo iba a pasar, aunque un mismo ángel se le apareció. ¿Qué más confirmación quería? Hermanos, dejemos todo lo que estorbe. Para Zacarías toda su vida había sido estéril, él y su esposa, veía muchos obstáculos y aunque esperaba sinceramente la llegada del Mesías, dudó en aquel momento. Y ya lo veremos, lo analizaremos más adelante. Así es que hermanos míos, dejemos de buscar los estorbos del pasado y proyectémonos a las metas del futuro. Vayamos hacia adelante a la verdadera bendición de Dios para nuestras vidas. Tercera enseñanza, lamentemos menos lo que no tenemos y gocemos más lo que Dios nos ha dado. Lamentemos menos de lo que no tenemos. Zacarías y Elizabeth no tenían un hijo. Sin embargo, ellos seguían sirviendo y eran justos, piadosos delante de Dios, irreprensibles en los mandamientos, en las ordenanzas. Ellos seguían cumpliendo por amor y por un gesto de adoración al Señor. Por lo que nos sigue diciendo este pasaje, que estudiaremos, repito, toda esta semana, podemos ver que como matrimonio, ellos eran unidos, estaban fortalecidos, cumplían con sus responsabilidades, con su servicio, con su adoración delante de Dios. Se tenían el uno al otro y para ellos era suficiente.
buscaban la dirección del Señor. No le dice el Cana, no le dice a Ana, que no soy mejor yo que 10 hijos. Me encanta esa frase, yo soy suficiente. Es como si le estuviera diciendo, se tenían en uno al otro, le daban gracias a Dios por lo que se tenían, en el caso específico de Zacarías y de Ana, y siguieron viviendo. Gocémonos, hermanos míos, con lo que tenemos y lamentemos menos lo que no tenemos. Así que vayamos adelante también, gocémonos de todo lo que Dios nos ha provisto y abramos nuestros ojos para ver las bendiciones de Dios en nuestra vida. Hermanos, demos vuelta a la página de nuestra vida cada día. Atrevámonos a escribir lo que Dios tiene para nosotros en una página en limpio cada día. Vayamos delante de la presencia del Señor, busquemos su rostro, vivamos lo que Él nos ha puesto. Primera enseñanza de toda esta serie. Vivamos la historia de la Navidad cada día. Que podamos rendirnos delante del Señor, que le creamos a Él, que dejemos de buscar culpables, que dejemos de buscar los estorbos del pasado, que lamentamos menos y que gocemos más de lo que Dios nos ha dado, que busquemos a quien amar y que proyectemos hacia un futuro glorioso el camino de Dios y su voluntad para nuestras vidas en cumplimiento de nuestra fe. Amén. Amén. Oremos para terminar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo que hoy nos has dado. Te bendecimos, Señor, y te damos la honra y la gloria que solo tú mereces. Gracias, Dios, por este día. Bendícenos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, algunos de ellos seguramente poniendo peticiones especiales de oración, los ponemos en tus manos. Gracias, Dios, por todo. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Nos vemos en la noche para el estudio del libro de los Salmos. Y bueno, pues recuerde, este viernes 24, estaremos teniendo nuestra celebración navideña a las 8 de la noche por Facebook y YouTube. Le esperamos a que se conecte y a que comparta vida. Hay algunas sorpresas, hay cantos especiales, participaciones especiales, para que usted esté al pendiente y se goce junto con nosotros de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Gracias a Dios por ese tiempo, hermanos, y bueno, nos vemos en la noche y toda esta semana que seguiremos meditando en la palabra del Señor. Soy el pastor Vic Martínez y espero que esto haya sido de gran bendición para su vida. Hasta pronto.